Través de la señal de Globovisión. Seguimos en vivo conversando con el analista financiero José Ignacio Guarino. Estábamos revisando la situación en los restaurantes, igual en los supermercados. Tú nos comentabas que también es parte de esa realidad de manejar negocios que quizás muchas personas desconocen. Y en cuanto a esas cifras, también tenemos por allí algunas cifras oficiales del Índice Nacional de Precios al Consumidor, del INPC, publicadas por el Banco Central de Venezuela, que señalan que hubo una desaceleración en los precios. ¿Cómo podemos entenderlo? A una tasa anualizada de 3 dígitos al cerrar abril en 436.3%, solo en enero de este año hubo una importante variación de 42.1%, la más alta de los últimos años según estas cifras publicadas por el BCB. Es que sin duda tú puedes interpretar que baje la inflación es porque no hay consumo, porque la producción sigue siendo la misma. ¿Qué hace que haya inflación? Que haya una presión constante sobre los bienes y servicios y estos no sean satisfechos por la oferta. Pero si no hay demanda, obviamente que el índice de precios va a caer. Y la idea no la terminé en el corte pasado sobre la regresividad y la progresividad de los impuestos en Venezuela. El impuesto sobre la renta es el único que pagamos los venezolanos con base en los que más ingresos tienen. El resto lo pagamos por igual. Por ende, si tú mantienes el IVA como está, si tú mantienes el IGTF, etcétera, cada vez vamos a tener menos disponibilidad en el bolsillo para consumir. Y eso hay que estudiarlo. ¿Qué veo yo? Sí, que había un clima y tiene que mantenerse de optimismo, porque nuestro camarógrafo, el que tengo detrás de mí, tiene un emprendimiento, tiene 3 trabajos y producto de ese emprendimiento ha podido subsistir. O sea, no podemos sumirnos a que la crisis Venezuela se acabó, no, porque aquí estamos todavía. Claro, y todo depende también de esa capacidad de resiliencia y de reinventiva del venezolano. Que quizá no todos pueden hacerlo, porque hay gente que dice, bueno, Rosa, pero ayúdanos, necesitamos herramientas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr prosperar con un emprendimiento en situaciones tan adversas como esta? Totalmente, y es válido. Todas las opciones, por eso que tú dijiste al inicio también de la conversación, la economía no es una ciencia exacta, también lo hemos hablado varias veces, es una ciencia que depende del comportamiento humano, de las emociones. Si yo me siento hoy terriblemente derrumbado por las noticias que estoy viendo, porque veo que los negocios están cerrando nuevamente, ¿cuál va a ser mi percepción cuando salga a la calle? Oye, el optimismo no va a ser lo que reina en mi mente, ni en mi conducta. Pero más allá de eso, que tiene un componente conductual, el Ejecutivo Nacional tiene que buscar el camino y los caminos para que esta economía se active. Tampoco hay créditos, por ejemplo. No hay crédito, pero no es la única. Sí, podemos decir que no hay crédito comercial, que la banca ha hecho un gran esfuerzo con base en lo que le ha permitido el Estado, pero si seguimos teniendo inflación, hiperinflación, corremos el riesgo de volver, según algunos teóricos, a la hiperinflación. ¿Cómo vamos a tener crédito o hasta dónde puede llegar el crédito? Claro. Los activos de muchos bancos, las captaciones en 50 o más % están en divisa, pero no se pueden transar porque la cuenta no permite transferencias entre cuentas. Entonces, no hay dinamismo en ello. El Ejecutivo Nacional tiene a su alcance el conocimiento y las medidas para poder articular con el empresario privado, con el trabajador, esas decisiones, esas medidas que lleven a que la economía tome confianza. Tenemos que tener también un marco legal amigable, no quiere decir permisivo. Que tú regules es una cosa y que controles es otra completamente distinta. Y la economía no se gobierna por decreto. Seguridad jurídica para los inversionistas. Exacto, Rosa. Quizás esa ley de extinción de dominio puede ser peligrosa para esto, porque ¿cómo la percibe un inversor internacional? Si esa persona que viene o colocó sus fondos acá y de alguna manera se ve involucrado con esto o una sospecha, ¿qué va a pasar con esos fondos? Entonces, creo que hay que analizarlo con mucho detalle, el impacto que está teniendo sobre la dinámica económica. Y desde el Ejecutivo siempre se dice, bueno, que el impacto que tienen las sanciones en nuestra economía, que también repercute en los empresarios privados. Ahora, en este sentido, ellos han buscado la forma de buscar nuevos aliados y han avanzado. Pues el presidente Maduro lo hemos visto ahora en Brasilia, en una reunión, que es su regreso al escenario internacional dentro del continente como presidente reconocido, luego de lo que vimos pues hasta el año pasado con la figura de Juan Guaidó, el gobierno interino, y todo el tema internacional que también desencadenó. Un país que está bloqueado, pero que está buscando pues nuevas alianzas y las está logrando. Hay posibilidades que en este escenario, que esas relaciones internacionales que ahora apuntan a mejorar en el plano de relaciones comerciales puedan ayudar a Venezuela, porque también, por ejemplo, con el tema de Colombia, muchos dicen que ese comercio binacional que se está relanzando solo está favoreciendo
a los colombianos y que está perjudicando, por ejemplo, a nuestros agricultores de los Andes por la diferencia de precios, el café, la papa, todo ello, ¿no? Ahora vamos en el mismo camino con Brasil. ¿Cómo hacer para que nosotros podamos estar a la altura? Si bien es importante esas relaciones comerciales con otros países, ¿cómo puede Venezuela retornar a ese escenario sin tener afectaciones? Mira, Rosa, para tú poder estar equilibrado o más o menos equilibrado en este escenario geopolítico global de este momento, tienes que estar claro cuál es tu propósito como país y saber en qué eres competitivo y comparativo, lo que se conoce como ventajas competitivas y comparativas. Si nosotros no estamos claros de eso, obviamente el comercio binacional con cualquiera, la otra contraparte va a ganar, porque los productos, por supuesto, tienen prácticas de gobierno corporativo que faltan o que carecemos la mayoría de las empresas en Venezuela, tienen planes estratégicos, planes operativos, o sea, tienen un camino desarrollado, tienen planificación estratégica, planificación prospectiva, que el escenario venezolano no ha permitido en la mayoría de los casos al empresario privado en Venezuela. El empresario privado no, porque muchas de estas empresas se cotizan en bolsa y se hacen públicas, ¿no? El empresario no estadal, vamos a llamarlo así, el que no pertenece al Estado, pues ha hecho grandísimos esfuerzos y sigue trabajando en Venezuela, aun y cuando hay altísimas cargas, no solo en lo tributario, sino también la Ley Orgánica del Trabajo, todo lo que tiene que ver con temas y tasas parafiscales, etcétera. Entonces, todo esto te afecta en la producción nacional. Muchas veces un bien producido en Venezuela, de hecho en Venezuela es más caro que uno importado. Es lo que nos han dicho, por ejemplo, acá productores de café y nos dicen que están preocupados porque no pueden competir con cierto café colombiano que está en muchos negocios y mercados libres porque tiene un precio muy inferior y el café venezolano pues cuesta mucho más producirlo. Bueno, ni hablar de las dificultades que ahora están teniendo para trasladar porque nos decían que no hay gasolina en estados como por ejemplo Mérida. Entonces, para traer que se iban a perder cosechas, bueno, es una realidad bastante fuerte y ustedes lo conocen muy bien también. Fíjate que entonces tenemos cosas que quizás son evidentes para nosotros, pero hay otras que no conocemos. ¿Qué está pasando en el agro venezolano? ¿Qué le está pasando al productor venezolano? Cuando arrima la cosecha, ¿qué pasa? Los controles de precios que han desaparecido ciertamente, pero esos precios, también el café venezolano puede competir con el colombiano, con el nicaragüense, etcétera, en costos para ser competitivo. Quizás no. Entonces, eso también hace que nosotros no seamos una potencia, porque históricamente nos decían que nuestro café, y es muy bueno, pero todo en este momento y privan las razones económicas y financieras. ¿Cuál es más barato? ¿Cuál tiene mayores prestaciones para hacer negocio? Entonces, claro, nos puede gustar mucho nuestro café venezolano, pero si vamos a un negocio y el colombiano está mucho más económico, ahora todo el mundo está pensando en lo que tratar de comprar la mayor cantidad de productos priva posible. Lo económico, las decisiones financieras y lo que tú decías antes de entrar al programa. Ya a tu chamo le están dando educación financiera en el colegio. ¿Por qué? Porque todo cambió. No solo en Venezuela, en el mundo. Estamos viendo fenómenos como el techo de la deuda en Estados Unidos, una negociación muy dura. Se habla de la desdolarización al comercio internacional. La guerra entre Rusia y Ucrania ha desequilibrado el planeta en lo económico, en lo geopolítico, en lo geoestratégico. ¿Qué está pasando con China? ¿Cómo se está moviendo China? Hablan de que Venezuela va a ingresar al bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China. Ajá, pero nosotros ingresamos a ese bloque internacional, de comercio exterior, ¿y qué le vamos a ofrecer? ¿O es que vamos a regresar solo a ser la economía monoproductora y monoexportadora? Puede ser una opción, pero bastante se ha hablado con el tema de las sanciones que no podemos regresar a hacer eso una economía de puertos. Entonces, cuando entramos en bloques económicos, cuando hablamos de monedas únicas, el que está menos desarrollado es el menos privilegiado. Y se vivió en Europa por lo menos con los PICs, que era Portugal, Italia y Grecia en su momento, los llamaban los cochinitos. Entonces, eso puede verse repetido en Venezuela. Y con las limitaciones, las sanciones, tiene un componente importante, no tenemos acceso a financiamiento fresco. Nuestra deuda no se ha reestructurado lo que debemos. Entonces, eso es importante. Claro, solo que ahí Venezuela pues tendría una alianza diferente con otros países que muchos de ellos también están sancionados, como Rusia, pero como las Irán. alianzas se mueven con base en el dinero y con lo que pasó en Venezuela, que lo hemos visto en muchos reportajes, el tema de la corrupción desvirtuó la confianza en el tema criptoeconómico. Entonces, ¿cómo vas a negociar tú con economías que no tienes el código SWIFT, por ejemplo, el sistema SWIFT? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿A través de dónde lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Son muchas interrogantes que vamos a tratar de responder al regreso de la pausa y tratar de entender esta dinámica geopolítica, estos cambios, cuando se habla de eso, justamente de la posible entrada de Venezuela a los BRICS, que es una de las propuestas que surgió de esta cumbre de la UNASUR. Esto y más al regreso, también sus preguntas. Ya voy a ver mi celular para tratar de ir con ustedes compartiendo sus inquietudes.